Hola, buenos días. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Stephanie, soy enfermera especialista en salud mental. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo afecta el buen dormir el uso de dispositivos electrónicos. Y bueno, ¿por qué este tema? Porque ahora hay demasiada tecnología, casi que nuestra vida gira al 100% con algún aparato electrónico, con tecnología, pero hay que hacer como esa distinción en cuándo lo podemos utilizar y cuándo no, y en qué momento nos está beneficiando o en qué momento nos está llegando a afectar. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito y relacionado mucho con la parte del sueño y el buen dormir, que ya vamos a ver por qué es importante para la salud mental y para un montón de cosas más, tanto de nuestro cuerpo, internos y externos, y también con la gente con la que nos relacionamos. Entonces, lo primero que quiero que tomen en cuenta es que es la higiene del sueño y es básicamente qué estamos haciendo para poder dormir bien o para poder tener una cantidad y calidad de sueño adecuados. Lo primero que hay que saber es que el sueño es una necesidad básica, así como necesitamos alimentarnos para nutrir nuestro cuerpo, para poder tener energía, así como necesitamos respirar también para poder vivir, necesitamos dormir también para poder tener energía, para poder crecer, para poder tener esa cantidad de memorias y poder afrontar el día siguiente. Entonces, es una necesidad básica. ¿Qué me refiero con esto? Que yo no puedo simplemente llegar y decir, hoy no voy a dormir o decidí no dormir más, porque es algo que necesitamos para vivir. Entonces, eso es lo principal y lo primordial. Número dos, va a depender de la edad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, cuando uno es bebé, cuando uno nace, los bebés duermen muchísimo tiempo porque están empezando a acostumbrarse como en el diario vivir, necesitan como descansar más para reponer más energía, y es por eso que ellos pasan muy dormiditos la mayor parte del tiempo, unas 16, 18 horas. Conforme vamos creciendo, dormimos menos. Los niños, algunos hacen siestas, incluso algunos en la edad adulta, todavía hacemos siestas, que no está mal, pero ya vamos a ver la cantidad de siestas y la hora para que esto no nos afecte en la parte del dormir en la noche. Y ya cuando llegamos a un promedio después de los 15 años en adelante, usualmente lo que se tiene que dormir para que haya una buena calidad y cantidad de sueño es de 6 a 8 horas diarias aproximadamente. Entonces, si estamos durmiendo menos de esa cantidad, hay que ver cómo está nuestro cuerpo, cómo está reaccionando, y al contrario, si estamos durmiendo más de 8 horas, también hay un momento en el que ya esas horas no son reparadoras, sino que más bien nos levantamos muy cansados por la cantidad de sueño que estamos teniendo. Va a depender mucho de las actitudes y de nuestros hábitos, o sea, qué hacemos antes de dormir, si lo estamos tomando como algo, ya una rutina, que tal vez hacemos algunos hábitos que no nos están beneficiando, ¿verdad? Pero saber que se puede aprender, que podemos empezar a hacer diferentes acciones para que esto se convierta en algo que nos beneficie a nosotros y también a los demás. Y si lo logramos hacer, vamos a generar un bienestar físico y emocional, porque nos va a afectar en cómo nos sentimos, en las fuerzas que tenemos, pero también en la parte emocional para enfrentar el día a día, para entender las emociones, entender lo que nos está pasando y qué lo estamos sintiendo. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es el sol. ¿Y por qué el sol? ¿Qué tiene que ver esto con el sueño? Si uno duerme usualmente de noche. Bueno, lo principal es saber que como nuestro cuerpo tiene varios relojes internos, hay un reloj biológico que maneja el momento en que nos vamos a dormir y está muy relacionado con la luz del sol o con la luz que nuestros ojos perciben. Entonces, usualmente cuando hay sol, nuestro cuerpo asimila que estamos de día. Esa luz del sol hace que varias hormonas en nuestro cuerpo nos digan, ok, es hora de levantarnos, es hora de trabajar, es hora de funcionar. Y esa hormona es la serotonina, o sea, esa hormona en la que nos va a decir, tenemos que trabajar, tenemos que estar despiertos, nos ayuda mucho a estar felices, a estar concentrados. Cuando el sol va disminuyendo, o sea, conforme pasa la tarde, llega la noche, esta hormona va bajando y cuando ya no hay luz, se aumenta la melatonina, que la melatonina es la hormona que nos produce sueño. Entonces, cuando tenemos suficiente melatonina en nuestro cuerpo de manera natural, porque también hay medicamentos como que ayudan a que esta hormona se produzca, pero el cuerpo la produce naturalmente. Entonces, si sabemos que nuestro cuerpo la puede producir, podemos interferir en esto de manera positiva con simplemente empezar a generar ese ciclo y que el cuerpo recupere ese reloj biológico. Entonces es la melatonina para dormir y cuando hay sol baja y se activan otros mecanismos.
Esto se llama ciclo circadiano. Y es muy importante que lo tomen en cuenta porque ya vamos a ver cómo está luz, no solamente la del sol es la principal, pero también hay luces que nos interfieren en nuestro ciclo y estos van a depender mucho de los dispositivos electrónicos. Entonces ya vamos a ver cómo la luz nos va a afectar en la parte del sueño, pero es importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Y bueno, la vitamina D, que es súper importante, que la adquirimos principalmente del sol, también está en comidas y en alimentos, pero la vitamina D nos va a hacer sentir energía y nos va a hacer sentir mejor. Entonces también nos ayuda mucho para poder enfrentar el día a día, para que vean que no es solo dormir y listo, sino que se relaciona con un montón de situaciones que al final nos pueden afectar, no solo la parte del sueño, sino nuestra parte física y nuestra parte de si estamos sanos o cada cuánto nos enfermamos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la salud mental? Porque es importante dormir con la salud mental. Aquí hay una frase que es muy bonita que dice, la cama es nuestro taller, dormir es el instante de reparación, restauración y memorización de todo lo que hemos gastado e instruido en el día. O sea, cuando nosotros dormimos, el cerebro sigue funcionando. Lo que pasa es que es de una manera inconsciente. Hace que nuestro cuerpo se relaje, que nuestra respiración se normalice, que el pulso cardíaco también baje. Y en ese momento, cuando el cuerpo está relajado, el cerebro se puede concentrar en otras funciones como lo que es reparación de ciertas conexiones. También por eso cuando uno está enfermo le recomiendan mucho descanso, porque cuando descansamos el cerebro tiende a reparar ciertas cosas o ciertos daños que hay en nuestro cuerpo. Nos ayuda a restaurarnos en la parte del cansancio físico de todo el día que hemos tenido y sirve mucho para la memoria. Entonces, un buen dormir nos va a afectar directa o indirectamente la parte de cómo memorizamos las cosas, que recordamos lo que pasó, que recordemos eventos, cumpleaños, eventos significativos, va a depender mucho de cómo estamos durmiendo. Y también esto nos va a ayudar mucho para memorizar otras cosas como exámenes, cursos, información nueva que después se forma parte de nuestra base de datos, pero depende mucho de cómo estamos durmiendo. Entonces es como hacer un resumen de todo el día. Cuando dormimos, el cuerpo como que lo acomoda y luego eso se crea en recuerdos y memorias. Entonces, para que vean la importancia que tiene con la parte de la salud mental. Ahora sí, ¿qué consecuencias hay si por alguna razón no estamos durmiendo de manera adecuada? Ya sea por dispositivos electrónicos, porque ya tenemos un mal patrón de sueño, ¿verdad? Entonces, bueno, la principal consecuencia o la que uno llega a tener es insomnio, que es que no podemos dormir, o sea, que nos acostamos y damos vueltas y vueltas y vueltas y no logramos conciliar el sueño, o sí, yo me duermo súper bien, me acuesto, pero a la hora me levanto y ya no puedo volver a dormir. Entonces hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, cuáles son esos patrones que estamos repitiendo y si ya lo tenemos de mucho tiempo, bueno, se puede modificar. Lo que pasa es que hay que tener constancia y perseverancia porque no es de un día para otro, o sea, no es como que yo voy a modificar todo y ya mañana voy a dormir excelente, sino que vamos poco a poco. Pero entonces depende mucho de la calidad y la cantidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que ustedes a mí me pueden decir, no, es que yo duermo 10 horas. Ok, tal vez se acuesta 10 horas, pero esas 10 horas, ¿cuáles en serio está durmiendo? O esas 8 horas, ¿cuáles en serio está durmiendo? Porque puede que se acueste, pero duerme a solo 3. Entonces esa es la cantidad de sueño. En serio, ¿cuánto es que estamos durmiendo? Y la calidad es eso, de que me acuesto una hora, duermo mis 8 horas o mis 6 horas seguidas, o tal vez me levanto, me despierto, pero tengo la capacidad de volver a dormirme de inmediato. Entonces, esa es la calidad del sueño. O sea, ¿cómo es mi sueño? Me levanto descansada, tengo un sueño reparador, o más bien no. Me levanto muy cansada, me levanto sin energías. Entonces, ahí está, calidad y cantidad. Eso es muy importante. Si no lo logro hacer, me va a provocar un montón de síntomas físicos y mentales, que ya vamos a ver los más comunes, que podemos empezar a identificar en nuestro cuerpo y es ponerle atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, porque si nos duele algo, si nos molesta algo, es una alerta y no podemos simplemente decir, sí, siempre me pasa, no. Hay que empezar a poner atención a nuestro cuerpo y ver qué es lo que nos está diciendo. Dificultad para conciliar el sueño, que es lo que les decía, o sea, que desde el inicio me acuesto, pero no puedo dormir. Doy vueltas en la cama, empiezo a pensar en demasiadas cosas, por lo mismo de que no puedo dormir, entonces tengo la costumbre de encender el televisor, de agarrar el celular
Y ahí eso me va a empezar a afectar un montón de conexiones a nivel cerebral que hacen que más bien esto me afecte, tal vez no en la cantidad de sueño, porque hay gente que dice, es que a mí el teléfono o el celular me da sueño. Bueno, pero ¿y la calidad? Porque puede que nos ayude a dormir, pero no nos está dando una calidad de sueño adecuada. Entonces, para que vean lo importante en las decisiones que tomamos cuando estamos despiertos para poder dormir. Despertarse varias veces, o sea que me duermo bien, pero me despierto 5 o 6 veces en la noche. Entonces, también, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy despertando? Muchas de estas cosas pueden ser por estrés, por manejo de emociones, por situaciones que han venido pasando que no las he venido afrontando de la mejor manera y que ya se viene acumulando con mucho trabajo, con no poder dormir adecuadamente y todo este estrés y todas estas emociones, mi cerebro no es capaz de asimilarlas de la mejor manera porque no estoy durmiendo y al no estar durmiendo no creo esas conexiones que me ayudan a entender. Entonces, para que vean la importancia, esto me va a generar un bajo rendimiento a nivel escolar, a nivel académico, en el trabajo, en mi vida social o incluso en mi vida familiar, porque voy a estar cansado, cansada para atender las demandas que me enfrentan la vida de las demás personas. Y algo interesante también que mucha gente cree que no tiene relación es que el sueño está relacionado directamente con el metabolismo de grasas y glucosa. El metabolismo es la capacidad que tiene mi cuerpo de digerir la comida y cómo esto me va a ayudar para convertirlo en energía o para acumularlo en grasa y en cosas que nos pueden llegar a generar enfermedades. Entonces, si estoy durmiendo mal, tengo una mala calidad de sueño y una poca cantidad de sueño, esto me va a interferir en el metabolismo de grasas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de alguna forma mi cuerpo tiene que recuperar esa energía que no obtuvo durante el sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Manda una señal al estómago diciendo necesito energía de alguna otra forma y es ahí donde nos dan esos antojos o que mi cuerpo me pide dulce, mi cuerpo me pide comida poco saludable, comida que ya viene preparada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma tenemos que recuperar esa energía. Entonces, comemos eso, empezamos a comer mal también y esto, en vez de ser una fuente de energía saludable, sí, en el momento nos va como a despertar y nos va a ayudar como a enfrentar el día a día, pero eso el cuerpo no lo degrada bien. Y eso se convierte en grasas que luego nos puede incluso llegar a tener colesterol alto, o sea, triglicéridos altos, para que vean cómo está relacionado simplemente el buen dormir con esta parte. Y con la parte de la glucosa o el azúcar, nuestro cuerpo produce insulina, o sea, hay un montón de hormonas que el cuerpo produce y la insulina es una de estas. La insulina es la que se encarga como de regular la cantidad de azúcar que hay en nuestro cuerpo. Entonces, también y puede que aumentemos nuestra insulina o más bien la disminuyamos. Y podemos llegar a generar un tipo de diabetes solamente por dormir. Si seguimos con esto por mucho tiempo, se nos va a generar un deterioro social, un deterioro laboral y un deterioro personal. O sea, nos va a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Antes de pandemia se veía que más o menos entre un 10 y un 15% de las personas a nivel mundial tenían insomnio o tenían algún problema con el sueño. Ahora, después de pandemia, ese porcentaje aumentó y más o menos un 30% de la población mundial padece de algún trastorno en el sueño. Entonces, para que vean que es un porcentaje bastante alto y que hay formas que podemos empezar a modificar, estilos de vida que podemos empezar a hacer para intentar bajar este porcentaje, para intentar tener una mejor calidad y cantidad de sueño. Y de los signos y síntomas que yo les decía que podemos reconocer en nuestro cuerpo cuando no estamos teniendo esta calidad y cantidad de sueño son la primera, dificultad para dormir, o sea que no estamos durmiendo bien o que nos despertamos en la noche. Vamos a tener somnolencia diurna, o sea, todo el día pasamos cansados, pasamos bostezando, queremos llegar a la casa para dormir, para acostarnos, pero resulta que llegamos a la casa y no logramos descansar. Entonces, ¿verdad? Nos va a generar falta de concentración, más cuando son varias tareas al mismo tiempo o que alguien nos comenta algo y no logramos captar qué es lo que esa persona nos está diciendo, tenemos que preguntar varias veces las cosas, entonces también en la parte de concentración y memoria nos va a generar más irritabilidad,
O sea, la forma en que yo reacciono va a depender de cómo me siento en el día a día. Entonces, si estoy cansada, si tengo mucho trabajo, llega alguien y me pregunta algo, reacciono de una manera y tal vez respondo de una forma en que no tuve que haber contestado. Y esto es específicamente por todo este estrés acumulado que vengo teniendo y la falta de sueño. Me va a afectar la memoria y me va a generar tensión muscular. O sea, me va a empezar a doler la espalda, el cuello, la cabeza o incluso la parte baja de la zona lumbar de la espalda. Y todos estos síntomas y signos, uno dice, siempre me duele la cabeza o al final del día no aguanto los hombros. Bueno, ¿qué está pasando? Esta tensión de alguna u otra forma se está manifestando en nuestro cuerpo y tenemos que empezar a reconocerla, ¿verdad? Un cansancio diario generalizado y si no le ponemos atención a nuestro cuerpo, si ya nos acostumbramos a estos signos y síntomas, nos empieza a generar cierto estrés que al final se puede ir convirtiendo en ansiedad y depresión porque no estamos manejando adecuadamente nuestras emociones, lo que nos va a llevar a cometer errores predecibles en el trabajo, en el día a día, con nuestra familia o incluso manejar cuando tenemos sueños se convierte en algo muy peligroso porque ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de los demás. Entonces, para que vean que no es simplemente, es que es mi decisión y los demás no tienen por qué entrometerse en mi vida, bueno, es que nos estamos afectando la vida en general de la gente, no solo a la mía. Entonces, para que vean que también es importante como tomar en cuenta todo esto. Ahora, ¿qué pasa con la higiene del sueño y los dispositivos electrónicos? Ok, la higiene del sueño son como esas pautas o rutinas que hacemos antes de irnos a dormir y hay 4 puntos importantes a tomar en cuenta. El primero es el horario. ¿Qué quiero decir con horario? Que bueno, tenemos que tener un horario para irnos a dormir y un horario para levantarnos y cumplirlo siempre. Entonces, establecer, y si no lo tenemos, empezar a establecerlo, decir, bueno, me voy a acostar a las 10 de la noche y ese es mi límite. Entonces, todos los días me voy a acostar a las 10 de la noche. Intento que eso se cumpla. ¿Por qué? Porque entonces en esa forma es como empiezo a estructurar mi cerebro para que sepa que hay un horario para dormir. Así como tenemos horarios, por ejemplo, para comer, que debería ser lo ideal, tenemos que tener un horario para poder dormir, para que el cerebro se empiece a acostumbrar y ese ciclo natural vuelva a restablecerse. Y lo mismo para despertarse. Entonces, si yo digo que me voy a despertar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, me voy a despertar todos los días a esa hora, independientemente de que tenga o no tenga que ir a trabajar. A veces podría extenderlo una horita más, como que si quiero descansar un poquito más, pero siempre intentar que sea la misma hora todos los días para establecer ese horario y generar rutinas. Estimulantes, ¿qué quiero decir con estimulantes? Café, chocolate, bebidas carbonatadas que tengan mucho azúcar o gaseosas. Esto nos va a, si nos las tomamos durante el día, nos va a ayudar como a enfrentar el día a día y a sentirnos un poquito más enérgicos. Sin embargo, hay que evitarlo después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque eso cuando lo consumimos queda en nuestro cuerpo y eso circula por nuestro cuerpo por unas 4 o 5 horas después de que lo consumimos. Entonces, si lo consumimos muy cercano a la hora en que vamos a dormir, esto indirectamente nos va a afectar en la calidad de sueño. Tal vez no en que no pueda dormir, porque sí, puede que me acueste y me duerma, pero mi calidad de sueño se va a ver disminuida por estos estimulantes. Entonces, evitarlos después de las 5 de la tarde. Con las siestas, lo que les decía al inicio, ¿qué pasa si yo estoy acostumbrado a hacer siestas? Bueno, se pueden hacer las siestas, el único requisito es que tiene que ser solo una al día y máximo 30 minutos. Entonces, si yo voy a hacer una siesta, no importa, me acomodo para la siesta, pero pongo el alarma, pongo el despertador y que sean 30 minutos, media hora, que no sea más de este tiempo. ¿Por qué? Porque si mi siesta se convirtió en una siesta de 3 horas, estas 3 horas luego se van a descontar de las horas de sueño en la noche. Entonces, como que mi cerebro se confunde y dice, ya dormí 3 horas, entonces en la noche no necesito dormir mis 8 horas, puedo dormir menos. Entonces esto nos va a desestabilizar ese ritmo que queremos ir estableciendo, por lo que las siestas, una y máximo 30 minutos y complementar mucho con dieta y ejercicio, comer saludablemente, hacer cosas que nos gustan, no necesariamente ejercicio de alto impacto, sino simplemente movimiento físico que nos ayude como a liberar un poco el estrés, la ansiedad y la energía para poder dormir más relajados. Ok, ahora sí directamente con dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa con estos dispositivos electrónicos? Bueno, depende mucho del ambiente en el que estemos,
la luz que estamos recibiendo, la luz que entra por nuestros ojos, qué tipo de luz emiten estos dispositivos electrónicos, el sonido que emiten los dispositivos electrónicos y la temperatura del lugar o la habitación en la que estamos. Entonces, con respecto directamente a dispositivos electrónicos, se ha visto que estos reducen la cantidad de sueño. ¿En qué sentido? En que estamos tan acostumbrados a que ya la tecnología nos rodea todos los días que nos dormimos con el televisor puesto o le ponemos un timer al televisor y se apaga solo, pero nos dormimos con eso. Dormimos viendo el celular, estamos pendientes de redes sociales, estamos contestando correos en la cama, estamos viendo fotos o incluso viendo series en una tablet, que sí, para eso sirven los dispositivos electrónicos, pero tenemos que hacer un alto y una pausa en el momento en que vamos a dormir y en el momento en que usamos estos dispositivos. Si los usamos inmediatamente antes de irnos a dormir, estos me van a reducir la cantidad de sueño. ¿Por qué? Porque estoy con el teléfono y digo una serie más o voy a ver un poco más aquí y me doy cuenta cuando ya pasó una hora que sigo con el teléfono o con la tablet o con el celular, con el televisor. Entonces me van a reducir mi cantidad de sueño, me van a empeorar la calidad. ¿En qué sentido? Que hay gente que me pueda decir, bueno, es que a mí no me afecta, yo puedo ver el teléfono, ver tele, lo apago y me duermo de inmediato. Ok, pero ¿y la calidad cómo es? ¿Por qué? Porque estamos metiéndole tanta información a nuestro cerebro, sonora, visual, que nuestro cerebro queda pensando un montón de cosas, de qué fue lo que vimos, de qué fue lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces no tenemos una calidad de sueño adecuada. Nos van a alterar la luz natural, ese ciclo que les dije, la parte del sol. Y ya en la próxima vamos a ver por qué la luz nos va a afectar directamente con nuestra calidad y nuestra cantidad de sueño. Generan una dependencia, o sea, no podemos estar sin el teléfono, sin algún dispositivo durante nuestro día a día. Y al final, esto nos va a generar ansiedad si no lo controlamos de la manera adecuada. Entonces, esta frase que está acá es como un signo de alerta que si la respuesta es sí, hay que ver que se puede empezar a cambiar. Dice, si me detengo, perdón, y veo que mi tiempo libre está asociado al dispositivo móvil o al dispositivo electrónico, tengo que hacer alto y pensar en otras posibilidades, en otras fuentes de actividad. O sea, si ustedes se detienen, tienen su tiempo libre y se dan cuenta que más del 50% de su tiempo libre lo utilizan con dispositivos electrónicos, ok, ¿qué está pasando? Esto es un momento de hacer un alto y decir, bueno, me puedo dedicar a otras cosas, puedo ver qué es lo que me gustaba hacer antes a mí, que lo he dejado de hacer, si he dejado de compartir con la gente que me rodea por estar con los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces, esto es la dependencia que crean estos dispositivos y al final, en vez de unirnos con relaciones humanas, nos están alejando. ¿Y qué tiene que ver la luz? Bueno, aquí se explica muy bien. Hay diferentes espectros de luz. Nuestros ojos tienen la capacidad de ver unos cuantos. Principalmente la luz azul, esta celestita y más o menos la amarilla y la verde. Entonces, estos espectros de luz azul son los que contienen los aparatos electrónicos, el celular, el televisor, la tablet, y esta luz va a entrar directamente en nuestros ojos, en nuestra retina y va a llegar directamente al cerebro. Entonces, estos estímulos le van a decir al cerebro, hay luz, es de día, aunque volvamos a ver el reloj y el reloj diga son las 10 de la noche. Ok, yo físicamente sé que hoy es martes y son las 10 de la noche, pero lo que está entrando por mis ojos le está diciendo el cerebro otra cosa. Entonces, esta luz va a hacer que la melatonina, que era la que se encargaba del sueño, empiece a bajar y que se aumenten otras hormonas que activan al cerebro y le dicen, no, no es hora de dormir, es hora de seguir trabajando, es hora de estar despierto. Entonces, para que vean cómo afecta un montón la parte del ciclo natural del sueño, y esto nos va a afectar directamente la calidad y la cantidad de sueño. Entonces, para que vean por qué hay que hacer un alto en ese sentido y cómo la luz es vital para poder establecer como esta rutina. Incluso la luz que tenemos en el cuarto, por ejemplo, una luz blanca nos va a afectar más en la parte del sueño que una luz amarilla, una luz más tenue. Entonces, también cómo estamos ambientando nuestra habitación en la que vamos a dormir. Eso es súper importante. Y a eso se le llama insomnio tecnológico, o sea, es el insomnio que depende 100% de los dispositivos electrónicos, que yo estoy acostado, estoy acostada y estoy
viendo el teléfono, estoy viendo el celular o tengo el teléfono debajo de la almohada o al alcance en la mesita de noche y cada vez que no puedo dormir, agarro el teléfono, lo enciendo, empiezo a ver redes sociales o a ver algo en el aparato electrónico. Esto va a hacer que mi cerebro se despierte, que yo relacione el dormir o la noche con estos dispositivos y al final me va a crear este insomnio. Me va a crear una dependencia de tiempo, o sea, consumo demasiado tiempo en estos dispositivos y me genera un estado de alerta. ¿En qué sentido? Que mi cerebro está pendiente de lo que está pasando en el teléfono, de lo que está pasando allá afuera y no estamos pendientes de nosotros, de lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, de este ciclo natural que estamos interrumpiendo y que no vamos a dormir de la manera adecuada. Entonces, ¿qué recomendaciones se pueden utilizar o qué se puede hacer? Bueno, la primera y la más importante es establecer la hora para irnos a dormir, o sea, el horario. Y una vez que establecemos esa hora, una hora antes de irnos a dormir, no utilizar ningún dispositivo electrónico. O sea, no ver televisión, no usar el celular, no usar la tablet. Entonces, si mi hora de irme a dormir son las 10 de la noche, a partir de las 9 de la noche, yo no debería utilizar ningún dispositivo electrónico. ¿Esto para qué? Para empezar a generar esa rutina de preparación en donde mi cerebro haga la conexión en de que, ok, se está acercando la hora en que ya es hora de descansar, es hora de ir a dormir y podemos utilizar esa hora para nuestro beneficio. Entonces, muy importante y así también no le damos directamente la luz de estos dispositivos a nuestros ojos. Número 2, en las noches, o sea, inmediatamente ya cuando ya no hay luz solar, 6, 7 de la noche, reducir el brillo de las pantallas y por algo existe el modo noche en la mayoría de los teléfonos y tablets. Entonces, poner el modo noche. ¿Esto para qué? Porque entonces bajamos esa luz azul, se convierte en una luz un poco más accesible para nuestros ojos y no nos va a afectar tanto este ciclo. Y siempre recordarse el número 1. O sea, aunque tengan el dispositivo modo noche, esto no me da el permiso de utilizarlo en la cama, sino que en serio, a partir de la hora que nos vamos a dormir, una hora antes no utilizarlos, aunque tengamos modo noche. Esto es muy importante. Y número 3, el ambiente de nuestra habitación. O sea, generar un ambiente propicio para poder descansar, un ambiente o un lugar en donde sepamos que es nuestra zona de confort, nuestra zona de descanso. Desenchufar todos los aparatos electrónicos en la medida de lo posible, que no haya televisión en el cuarto. Pero si uno dice, bueno, no, es que ya estoy acostumbrado, el televisor está ahí puesto, bueno, no pasa nada. Pero entonces, cuando ya nos vamos a dormir, desenchufar el televisor de la corriente. ¿Por qué? Porque aunque quede apagado, quedan unas lucecitas, algunas son rojas, otras son azules o verdes, que nos va a afectar el entorno y también nos crea la tentación de encenderlo. Entonces, si está desenchufado, nos da más pereza como de levantarnos y irlo a conectar. Entonces, también es un tip de la parte del televisor. Con respecto al celular, no tenerlo debajo de la almohada. Y si lo tenemos que tener cerca porque nos da miedo que nos llamen por una emergencia o lo que sea, podemos meterlo en la gaveta, la mesita de noche o en un lugar que si el teléfono suena, lo podamos escuchar, pero que la luz no nos afecte. Entonces, esto es una forma también como de desprendernos un poco de esta tecnología y crear ese espacio propicio para el descanso. Esto se llama desintoxicación digital, o sea, empezar a reconocer que soy yo la que controlo o el que controlo mi día a día y no al revés. O sea, no son los dispositivos electrónicos los que me controlan, qué es lo que está pasando. Entonces, empezar a medir tiempos. Un ejercicio bastante práctico es que en un día, desde que se levanten, empiecen a tomar el tiempo de cuánto utilizan su celular, por ejemplo. Si están en el trabajo y es por cuestión de trabajo, bueno, eso se entiende, pero si lo utilizan antes de llegar al trabajo o después de llegar al trabajo, que empiecen a contar ese tiempo. Y si a las 18 horas que están despiertos o las 16 horas que están despiertos, ustedes me dicen, no, es que 15 horas use algún dispositivo electrónico, bueno, ¿qué está pasando? Ya se nos está convirtiendo en una costumbre y no nos estamos dando cuenta que nos está consumiendo demasiado tiempo. Y muchas de las quejas que tenemos es, no tenemos tiempo, ojalá el día fuera más largo. Bueno, pero es que en realidad no tenemos tiempo o no lo estamos aprovechando de la mejor manera. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, podemos invertir ese tiempo que utilizamos con dispositivos electrónicos en otras actividades. Nos va a ayudar mucho a entender nuestras emociones, a ver qué es lo que está pasando y a enfocarnos en nosotros, qué es lo que nos gusta hacer, en la parte de autocuidado, en la parte de la gente que nos rodea, de la gente importante para nosotros. Entonces, esto es lo que es una desintoxicación digital.
Y ejemplo para los más pequeños, bueno, ellos ven todo, ellos aprenden de todo, más de la gente que está cercana a ellos, entonces es empezar a hacer ese ejemplo para ellos, porque ahora desde que ya tienen un añito menos, ya saben manejar una tablet, saben manejar un celular, y esto les está generando un montón de problemas de relación entre los otros niños y las personas, o conocen a alguien nuevo y se asustan o se esconden, y antes esto no pasaba. Entonces, para que vean cómo está afectando a las futuras generaciones. Entonces, lo primero son los hábitos. Si estamos en la casa y cada uno está en sus cosas, que alguien está en la cocina, que los demás están ahí, y el televisor está encendido, pero nadie lo está viendo, apáguenlo. No es por el simple hecho, no es que lo estoy escuchando, no, si no lo están viendo, apáguenlo. Es empezar a generar esos hábitos de que no es necesario que el televisor esté encendido si no lo estamos viendo. Poner reglas en la casa y ponerle límites a los niños, límites de conexión, o sea, decirle, bueno, tiene 3 horas al día para utilizar la tablet, usted escoge las 3 horas si las quiere usar todas juntas o divididas, pero que sean siempre esas horas o las horas que ustedes estipulen que es conveniente. Pero también en la parte de horarios que ustedes sean como el ejemplo a seguir, que como les dije ahora, si el horario para ir a dormir es a las 10, a partir de las 9 no usamos dispositivos electrónicos. Entonces, que ellos también vean que nosotros, los adultos, no usamos los dispositivos electrónicos antes de dormir, para que sea un ejemplo para ellos también. Aprovechar esta hora para compartir, o sea, en la hora en que no vamos a utilizar ningún dispositivo electrónico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos compartir en familia, es crear espacios sin ningún tipo de tecnología, preguntar cómo les fue en el día, cómo les fue en la escuela, qué es lo que piensan, cómo se sienten, porque muchas veces vivimos bajo el mismo techo, pero somos completamente desconocidos. Entonces es empezar a hacer esas conexiones. Y si vivimos solos, solas, no pasa nada. También es empezar a darnos un tiempo para nosotros, dejar de lado esos dispositivos electrónicos y bueno, ¿qué me gusta hacer a mí? Me quejo de que no tengo tiempo. Bueno, ahorita tengo tiempo para mí, para hacer lo que me gusta, para empezar a autocuidarme un poquito más y generar opciones, juegos de mesa, lectura, rompecabezas e interacciones humanas que se están perdiendo mucho por los dispositivos electrónicos. Entonces, es empezar a generar como esos hábitos desde la casa y algunas técnicas que se pueden utilizar para dormir. Bueno, que ya hice todo esto, que ya establecí mi horario, que no estoy utilizando los dispositivos y aún así no puedo dormir. Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando. Tal vez no son los dispositivos los que me causan el insomnio. Tal vez es algo ya más emocional, tal vez es un problema familiar, algún problema personal que he venido arrastrando. Bueno, es empezar a conocer mi cuerpo, qué es lo que me está diciendo y ver si necesito o no algún tipo de ayuda profesional, por ejemplo. Pero una técnica que es bastante útil es la técnica de respiración en estos 3 pasos, 4, 7, 8. Entonces, una vez que ya están acostados en la cama, que ya apagaron todo, que están listos para dormir, es usar esta técnica. Entonces, respiran por la nariz por 4 segundos, mantienen la respiración por 7 segundos y luego expulsan el aire por 8 segundos. Vean la diferencia entre que yo respiro por 4 segundos y expulso el aire por el doble de tiempo. ¿Esto para qué sirve? Porque estoy metiendo aire, ¿verdad? Estoy metiendo oxígeno a mis pulmones, que esto va a ir a todo el cuerpo, a mi cerebro, y estoy botando CO2, estoy botando nitrógeno, estoy botando un montón de gases que no me ayudan a sentirme bien. Esto me va a generar bienestar y este bienestar me va a poder generar dormir mejor. ¿Por qué? Porque si hacemos esta respiración de manera adecuada, incluso nos vamos a cansar. Se recomienda que se haga por 1 minuto. Usualmente la gente no llega al minuto, sino que ya más o menos como a los 30, 40 segundos ya están cansados y esto les va a ayudar mucho a dormir mejor. Entonces, 4, 7, 8. Otra opción es si ya es demasiado el tiempo en que yo tengo insomnio, en que ya se convirtió en un insomnio crónico, es hacer un diario de sueño vigilia. ¿Esto para qué? Para empezar a reconocer patrones y ver en qué puedo modificar mis hábitos. Entonces, lo primero, la hora de acostarse. Apuntarlo de lunes a domingo. Lunes me acosté a las 10, martes me acosté a las 10, miércoles me acosté a la 1 de la mañana, jueves me acosté a las 12 de medianoche. Ok, ¿qué está pasando? No estoy respetando mi hora. Entonces es empezar a ver ese patrón. Tiempo de dormir, o sea, ¿cuánto tiempo duro en dormir? Por ejemplo, si yo sé que me acosté a las 10 de la noche,
pero de un momento a otro vuelvo a ver el reloj y ya son las 12 medianoche, la 1 de la mañana, ok, ya pasaron 3 horas. ¿Qué está pasando en ese tiempo, verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo estoy durando en dormir? ¿Cuántas veces me desperté durante la noche? Empezar a contarlas, 5, 6, 7, 1, 2, empezar a apuntarlas. ¿A qué hora me estoy levantando? Para incluso empezar a hacer también esa rutina de me acuesto a tal hora, me levanto a tal hora, ¿ok? Y actividades que puedo hacer para propiciar el sueño. Entonces, ¿qué quiero decir con actividades que puedo hacer para propiciar el sueño? Son actividades que me van a ayudar a establecer esa rutina para que mi cerebro diga, ok, es momento de dormir. Pero eso va a costar un poquito, es poco a poco. Se necesitan de 15 a 21 días para generar un hábito. Entonces, para que vean que hay que perseverar, hay que insistir, para que no piensen que vamos a cambiarlo hoy y en 3 días ya lo vamos a lograr. Es poco a poco. Pero bueno, una regla muy importante es, si me acosté y no tengo sueño y empiezo a dar vueltas y vueltas en la cama o mi cabeza empieza a pensar en demasiadas cosas, levántese. O sea, levántese de la cama. No importa que ya esté acostado, que ya esté cobijado, que qué pereza, que qué frío, levántese. Entonces, si no se logra dormir, levántese de la cama. ¿Esto para qué? Para que mi cerebro empiece a conectar la cama con dormir. Entonces, que sea específicamente que la cama sea para dormir. O sea, no comer en la cama, no trabajar en la cama, no leer en la cama, sino que nos vamos a levantar de la cama, nos vamos a ir para la sala, para el comedor, para una silla, para un lugar diferente, aunque sea medianoche, porque no nos estamos pudiendo dormir. Entonces nos vamos para otro lado. En ese momento, ya cuando nos levantamos y nos vamos para otro lugar, podemos empezar a pensar un poquito en qué es lo que me mantiene despierto. Tal vez sea una preocupación, tal vez sea este pensamiento. Podemos escribir el pensamiento y empezar a verlo de otra perspectiva. O sea, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué evidencias tengo? ¿Qué está pasando? Como para intentar un poco dejar de pensar tanto y ponerle atención en el momento para que ya luego cuando nos devolvamos a dormir, eso no nos esté afectando. Hacer alguna actividad relajante que nos ayude mucho como a canalizar un poco esas energías, ¿verdad? Como leer un libro, armar un rompecabezas, incluso pueden escuchar música, pero que la música sea solo de escuchar, que no sea de estar viendo dispositivos electrónicos, ¿ok? Y ya una vez que hacemos estas actividades, volver a dormir o intentar volver a la cama ya con un poco más de tranquilidad. Entonces, en resumen, cuando tengas insomnio, debes salir del dormitorio, porque es importante que identifiques este espacio como el descanso. Cambia de habitación, busca un lugar tranquilo y haz una actividad suave durante más o menos media hora. Después, vuelve a la cama cuando tenga la sensación de haber desconectado. Esto es muy importante. Si no tenemos sueño, levantarnos de la cama. ¿Qué alternativas hay para hacer esas actividades cuando me levanto y no tengo sueño? Podemos darnos una ducha caliente, esto va a ayudar a relajar nuestro cuerpo. Podemos empezar a practicar meditación, hay diferentes tipos de meditación y relajación, es empezar a ver cuál nos gusta a nosotros, con cuál nos llevamos mejor, con cuál sintonía nos sentimos mejor, pero si no lo practicamos o si no lo intentamos, nunca vamos a saber si nos funciona o no. Entonces se los dejo por ahí para que lo busquen. Si me gusta escribir, si me gusta dibujar, si me gusta pintar, en ese momento lo podemos hacer. Puedo escribir todo lo que estoy pensando, esto me va a ayudar a analizar un poco mis emociones, puedo pintar o puedo empezar a dibujar para intentar calmar un poco mi parte emocional, la parte de los pensamientos. Musicoterapia, como les decía, la parte de lectura y aromaterapia. Son alternativas. Igual esto es conocerme yo como persona, ver qué es lo que me favorece, qué es lo que me gusta y empezar a implementarlo. Entonces es mucho también empezar a autoconocerse y ver qué podemos y qué no podemos hacer y qué está a nuestro alcance también. Si logramos hacer esta rutina y empezamos a restaurar nuestro ciclo biológico, vamos a tener un sueño de calidad que nos va a ayudar a reparar el cuerpo, a tener un equilibrio entre el tiempo de comida, qué tanta hambre nos da, en el control de las hormonas. Ya vimos el montón de hormonas que el sueño se involucra, en la melatonina, en la serotonina, en la vitamina D también y en la insulina, que también es importante. Y una que no les mencioné es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, en el momento en que no estamos durmiendo bien, se eleva el cortisol y esta hormona nos va a mantener activos. Porque el estrés le dice al cerebro, hay peligro, no podemos descansar.
Entonces, para que vean la importancia también de la parte hormonal. Y al final nos va a mejorar el sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Es el sistema que nos genera defensas. Entonces, nos vamos a enfermar menos, o en caso que nos enfermemos, podemos salir más rápido de ese resfrío o de esa enfermedad, nos va a dar más energía. En los niños que están en crecimiento les va a ayudar a crecer y desarrollarse mejor. Y ya en la parte adulta y en la parte de la adultez mayor, empieza a generar conexiones para la parte de la memoria. Entonces, es muy importante también en la parte de la adultez mayor por la parte de la memoria. El sueño adecuado nos va a generar un buen rendimiento a nivel laboral, a nivel escolar, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social, o sea, con las demás personas, con el entorno que nos rodea. El estado de ánimo podemos entenderlo mejor. No es que siempre vamos a estar felices porque siempre van a haber situaciones que tal vez nos desestabilizan un poco, pero nos va a ayudar a enfrentar el día a día con otra perspectiva y nos va a generar una mejor salud física y una mejor salud mental. Entonces véanlo como un negocio con ustedes mismos. O sea, que yo soy el que controlo, como qué puedo hacer. No, los dispositivos no son los que me controlan a mí, sino que yo empiezo a poner pautas. Y esta frase de François Sagan que dice, la felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia. Gozar de buena salud, bueno, que yo puedo hacer ciertos hábitos o ciertas cosas para modificar mi estilo de vida y mejorar mi salud. Dormir sin miedo. ¿Qué quiere decir dormir sin miedo? Que puedo descansar, que el momento en que yo establezco una rutina y un hábito, tengo el derecho de dormir y descansar. Mucha gente dice que es que ya cuando ya habrá tiempo para descansar, que no, que les da incluso culpa poder descansar. Y eso es un derecho que tenemos y es importante tomarlo en cuenta. Y despertarme sin angustia, ¿en qué sentido? Que bueno, tal vez ayer no fue un día muy productivo, tal vez no fue el mejor día, pero saber que hoy me desperté y tengo todo un día por delante en donde puedo hacer las cosas mejor. Y todo esto depende de las pautas y las rutinas que yo vaya implementando en mi día a día. Entonces, para que vean que sí se puede, solo que hay que tener constancia y perseverancia, porque no va a ser de un día para otro. Más o menos es de 15 a 21 días que se necesita para poder generar una rutina. Y eso sería. Muchas gracias. Perfecto, Stephanie, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacerle a Stephanie un par de preguntitas. Vamos a dejar de compartir. Nos habían consultado sobre qué pasa con estas personas que tienen trabajos de noche, ¿verdad? ¿Cómo podemos ahí aconsejarles para acomodar toda esta rutina? Bueno, con la parte del trabajo de noche habría que ver cada cuánto les cambian el horario, si es un horario de un mes de noche, un mes de día, o si es por 6 meses, o si es un horario fijo de noche. Eso va a depender mucho de cómo empezamos a generar los hábitos. Pero es lo mismo, si estamos de noche, por ejemplo, trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana, entonces es empezar a generar ese hábito al revés. O sea, saber que llego a mi casa por la presa o por lo que sea a las 7 de la mañana, que tal vez desayuno, me baño y tal vez de esa hora de 7 a 8, por ejemplo, va a ser la hora en que yo me preparo para ir a dormir. Entonces, en esa hora no utilizo dispositivos electrónicos. O sea, de 7 a 8 me dedico a desayunar, me dedico a intentar en ese momento no tomar café porque es un estimulante, ¿verdad? Entonces, tal vez un jugo de naranja, agua o algún jugo natural que me va a hidratar, ¿verdad? Pero no me va a estimular como para no poder dormir. Y entonces ya a las 8 me voy a acostar. Entonces es igual establecer horarios. Saber que si yo estoy trabajando de noche, es establecer un horario diurno en el que voy a dormir. Entonces saber que las 8 es mi hora máxima para acostarme. Entonces a las 8 me acuesto, cuento las horas, cada uno se conoce, sabrá si necesita dormir 6, 7, 8 horas, las cuenta y pone una alarma para levantarse ya cuando se haya cumplido ese tiempo. Es hacer esa rutina en la mañana. En ese caso hay que concentrarse mucho en la habitación, o sea, que en la medida de lo posible haya la menor cantidad de luz. Yo sé que es un poco más complejo porque está el sol, ¿verdad? Y todo, pero podemos cerrar las cortinas, podemos comprarnos un antifaz que tal vez es más barato que comprar cortinas blackout, por ejemplo, pero que no nos pegue luz directa en los ojos para que no se produzca esta hormona, ¿verdad? De la serotonina, sino que más bien a nuestros ojos no ver luz, que la melatonina suba y nos ayuda a dormir.
Entonces es establecer esta rutina, pero al revés, y cumplirla, que eso es lo más importante, cumplir la rutina. Sí, me imagino que por ser de verdad de día, uno se queda haciendo tal cosita, y se pasó tal vez la mañana y ya le quedaron poquitas horas para dormir. Entonces, sí, ser como súper disciplinados. Exactamente, tener una hora e intentar cumplirla siempre. Ujú. Y la otra es que, digamos, si ya, ¿verdad? Conciliaste el sueño, pero te despertaste a X hora en la madrugada, y no puedes, ¿verdad? Eso que uno da vueltas y ve el reloj, pasaron solo 5 minutos, uno sintió que fueron 2 horas, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese consejito para ver cómo hacer para volver a conciliar el sueño. Ujú. Eso es empezar a conocerse. Al principio no va a ser fácil, más bien van a ver que se van a tener que estar levantando de la cama muy seguido, pero esto al levantarse de la cama debería ir disminuyendo. Entonces, si yo me levanté, son las 1 o 2 de la madrugada, lo primero que yo les decía, levántense de la cama. O sea, aunque tengan frío, aunque les dé pereza, levántense de la cama, se van para la sala, se van para el comedor, se van para una sillita, pero es empezar a conectar el cerebro con que la cama es para dormir. ¿Por qué? Porque si nos levantamos y empezamos a dar vueltas indistintamente, si nos quedamos en la cama, le estamos diciendo al cerebro que estrés, no puedo dormir, tengo que dormir porque sé que tengo que ir a trabajar al día siguiente y estamos creando esa conexión de estrés con la cama y dormir. Entonces, levantarnos, nos vamos para otro lado, empezar a hacer cosas que nos gustan. Por eso les decía, la arteterapia, musicoterapia, leer, armar un rompecabezas, escuchar música, darse una ducha, es empezar a ver qué es lo que me gusta a mí, qué me sirve a mí, más o menos una media hora, y después de media hora, si ya me siento un poco más relajado, tranquilo, tranquila, intentar volver a acostarme. Eso se puede repetir 3, 4 veces en la noche. Y ustedes me dicen, bueno, pero esa cantidad de sueño, ok, es empezar a hacer esas rutinas y esas despertares deberían ir disminuyendo. Si ya a pesar de eso no disminuyen, es el momento en que tenemos que empezar a buscar ayuda profesional para ver si no necesitamos, por ejemplo, algún especialista en salud mental, algún psicólogo que nos vaya guiando, porque ya eso es algo más emocional o hay trastornos de fondo que no nos están dejando dormir. Entonces es empezar a conocernos nosotros y saber hasta qué punto ya yo no estoy pudiendo solo o sola, sino que necesito que alguien más me ayude. Perfecto. Bueno, esperamos de verdad que haya sido un espacio muy provechoso para todos ustedes. Agradecerles de verdad, a las personas interesadas en este tema. Ahí nos pueden poner en los comentarios algún otro temita de su interés y lo vamos a estar desarrollando con mucho gusto. Y mil gracias a vos, Stephanie, como siempre, por el ratito y por querer compartir tu conocimiento con todos nosotros. Y bueno, esperamos de verdad que todos estos consejos los puedan empezar a aplicar desde hoy, desde ya, desde este momento que vieron esta charla, porque ese es el objetivo, ¿verdad? De todo esto, crearles mucho bienestar. Esto viene ligado mucho con la prevención, ¿verdad? De muchas enfermedades. Entonces, creo que son actos pequeñitos que podemos ir haciendo todos los días. Y bueno, mil gracias. Con mucho gusto. Gracias a todos. Hasta luego.